Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se sienta como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. Bienvenidos a Iglesia Vida, que el Señor me lo bendiga hoy en ese día maravilloso que estamos aquí listos y atentos para recibir y avanzarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Y aquí estoy acompañado con mi hermosa esposa, la pastora Shirley. Buenas noches, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos a los que están allá y a los que están acá. Amén. Bienvenidos sean. Pues nos gozamos que está con nosotros y hoy tenemos un estudio muy especial porque estamos profundizando acerca del mensaje que compartí el domingo pasado que se llama Vivir bien, morir bien. Algo que hoy día necesitamos nosotros como cristianos, ser personas con denuedo, sabiendo que nosotros hemos sido llamados para vivir con el propósito de Cristo Jesús. Así que les invitamos que nos acompañen en ese tiempo tan maravilloso. Y antes de comenzar, pues queremos dar unos anuncios de la iglesia, recordando que estamos en Iglesia Vida, 211 Waldo Street, Metairie, Louisiana. Estamos aquí todos los domingos desde las 10:30 de la mañana. Comienzan nuestros servicios y espero que nos acompañe, sé que le va a gustar. También los miércoles, como hoy, estudio bíblico de Iglesia Vida, así que nos puede acompañar aquí en vivo, como los hermanos y hermanas que se encuentran aquí con nosotros hoy, como también los que nos están viendo en línea. Todos los viernes, oración. Desde las 7:30 hasta las 9 estamos aquí, tiempo de oración y comunión con Dios, así que acompáñanos en esta oportunidad tan maravillosa. Así que lo invitamos aquí en la Iglesia Vida, 211 Waldo Street, una cuadra de Kenneth y una cuadra de Airline Drive. Espero que nos acompañen. Me hace estar en el tema del Salmo 23, que ha sido de gran bendición. Y pues hoy estamos volviendo a unos versículos para expandir un poco más, donde la palabra nos dice: confortarás mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y en el versículo 5 dice: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que vamos a estar hablando un poco acerca del plan de Dios para nuestra vida y cuál es nuestro concepto acerca de cómo nosotros tenemos que vivir esta vida. Amén. Entonces, si puedo orar para pedir la bendición. Amén. Sobre lo que nos están viendo y lo que vamos a compartir. Así es, gracias Señor por la oportunidad que nos das una vez más de hablar de cuán hermoso eres tú, Señor. Eres el amor de nuestras vidas, nuestra bendición, en quien dirigimos nuestros pasos y queremos hacer tu voluntad en cada día. Pido que bendiga todo lo que vamos a hacer en esta noche, Señor, que seas para gloria y honra de tu santo nombre y bendición de los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, las personas que nos escuchan y también los hermanos que están aquí presentes. Te agradecemos y te damos gloria y honra a ti, oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, nosotros pues vivimos en un tiempo que nos podemos identificar que estamos acercando en los días postreros. ¿Qué diríamos acerca de los días postreros? Los días postreros es la venida, o sea, estamos acercando a Cristo Jesús, el tiempo que Cristo Jesús va a regresar por su iglesia tal como Él prometió. Amén. Y lo importante, nosotros tenemos que estar listos, pero también la palabra de Dios nos advierte acerca de cosas que va a suceder. ¿Quién puede decir alguna cosa que dice la palabra que va a suceder en los postreros días? Guerras. Lo primero que viene a mi mente.
Es lo primero que vino a mi mente, guerras. Guerras se están y viendo. rumores de guerra. ¿Qué más? Sí. ¿Ah? Mortandad. Pestes, hambre, pestes. el amor de muchos sufrirá, dice la palabra de Dios. Se entregarán unos a otros y se le va a levantar falsos profetas, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, personas que no sufrirán la sana doctrina. Pero lo más triste de todo, dice, aún en la iglesia el amor de muchos se enfriará. ¿Qué será ese el amor de muchos se enfriará? Estaba pensando que desafortunadamente se está viendo eso ya. Sí. Porque uno, en los tiempos de antes, uno hablaba de la iglesia y la iglesia tenía bastante respeto. Y si no iban a la iglesia, por lo menos respetaban lo que era la iglesia. Pero en estos tiempos es como que hay una revolución, porque hasta a veces muchos cristianos yo oigo que hablan peste de la iglesia y de la Biblia y de Dios y se llaman cristianos. Entonces, pues, como dice la misma palabra de Dios, que el amor de muchos se enfriará, se va a enfriar, es como que ya no les importa a veces hablar o decir o maldecir o decir cosas que no son acerca de la iglesia, del Señor, de Dios, de la sangre de Cristo. Es increíble porque si miramos hacia atrás no había eso tanto en los otros tiempos, pero en estos tiempos como que cada vez se está poniendo peor. Sí. Y la gente se está volviendo más mala. Sí, lamentablemente así es, porque ahora pues hay bastante división, se entra mucho en la política, en el racismo y cosas, y lo que están haciendo es causando división entre la iglesia, de manera que las personas se están no amando, sino odiando unos a otros. Ahora están atacando alguna iglesia contra otro, o a veces entre la misma iglesia. Sí, hermano. Sí, como dice en 2 Timoteo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así es. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y sigue todavía es una lista, ¿verdad? De lo que estábamos hablando ahorita. Sí, y eso estamos viendo. Todo lo que usted acaba de leer ahí de Timoteo, ya lo estamos viendo. Y la cosa que antes tal vez se miraba más fuera de la iglesia, pero ahora se ve dentro de la iglesia, porque la palabra también habla acerca de algo que se llama la apostasía. La apostasía es las personas que comienzan a apartar de la iglesia, apartar de la palabra, apartar de la hermandad y la unidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, eso hasta Pablo decía en su tiempo, él ya miraba eso dentro de la iglesia. No digamos ahora 2000 años después, lo estamos mirando más. Entonces, vivimos en tiempo, y la palabra de Dios dice que son tiempos peligrosos. Antes, por lo menos, si había un desacuerdo de opinión, por lo menos la gente dice, bueno, tú tienes derecho a dar su opinión y yo lo respeto, aunque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ahora, si tú no estás de acuerdo con la persona, hasta se pone violento, hasta la han matado, como lo que hemos visto recientemente, y eso es verdad, es bastante triste, porque solamente son personas hablando de su perspectiva, su punto de vista, y solo porque no estoy de acuerdo o porque tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres el malvado y no mereces tener vida. Ese no tiene sentido. La palabra de Dios, el Señor siempre enseñaba que tenemos que amar unos a otros, amar el prójimo, el vecino, como dicen en inglés, love thy neighbor, amar el prójimo. Y Señor también dice amar hasta nuestros enemigos. Imagínense, si el Señor nos ha llamado a amar hasta nuestros enemigos, ¿por qué
No cabe ningún lugar en la vida cristiana donde vamos a odiar. El odio no es de un cristiano. El único odio que debe existir es hacia el pecado. Debemos aborrecer y odiar el pecado, pero no tenemos guerra contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros no tenemos por qué odiar a una persona, y en particular solo porque la persona es diferente o tiene otro punto de vista o no está de acuerdo con nosotros. Y eso no. Entonces el Señor siempre da el mensaje evangelio es amar. Nunca encontramos parte donde el Señor dice, tienen que odiar a esas personas que no están de acuerdo contigo. Tienen que odiar a esa gente que está viviendo en pecado. Eso no es del Señor. Entonces, por eso hoy estamos hablando de algo sumamente importante en la vida. Nosotros nos trabajamos mucho en vivir bien como creyentes, amén. Creo que nosotros tenemos ese deber, ¿correcto? Así es. Nosotros tenemos ese deber de vivir y ser un ejemplo de Cristo, que la persona pueda ver Cristo en nosotros. Debemos de imitar a Cristo Jesús. Nunca vemos a Jesús condenando a gente a la muerte. Nunca vemos al Señor odiando a la gente. Siempre estamos viendo el Señor está amando. Y a veces tenemos que amar a la gente suficiente para hablarles la verdad en amor. Amén. Entonces, eso es el ejemplo que nosotros tratamos de hacer. Pero también el Señor nos dio el ejemplo de cuando Él murió. ¿Verdad? Jesús no solamente cumplió su propósito en la cruz, muriendo por nuestro pecado, que eso fue el propósito principal, pero Él también nos mostró que nosotros tenemos que ser personas tan entregados y tan afirmados en el Señor, que nosotros tenemos que hasta seguir el ejemplo de Jesús. Como dijo Jesús, toma su cruz y sígame. Toma su cruz y sígame. Él prácticamente dijo a todos los discípulos que verdaderamente cada uno de ellos iba a perecer también igual, y así fue. Porque, bueno, cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es como que estamos diciendo, estamos aquí para servir y para morir también. Exacto. Porque no podemos acobardarnos cuando estamos hablando de la palabra de Dios, sino que tenemos que estar listos hasta la muerte, ¿verdad? Sí. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, algo sumamente importante, que no solamente tenemos que vivir bien, pero tenemos que morir bien. Porque la palabra dice, el que persevera hasta el final será salvo. ¿De qué nos sirve comenzar bien, pero no terminar bien? No sé si William mató lo más. Sí. Yo pienso que en estos días lo que Dios está separando es la gente que ha aceptado el compromiso y la gran comisión con los que solo iban o van a la iglesia por costumbre. Sí. Siempre se hizo ir a la iglesia, pero de nada sirve ir si no estás dejando que cambie por dentro, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora en estos días se está definiendo un poco más cuál es tu valentía y tu fe y si te vas a parar por el compromiso y el llamado. Sí, sí, cierto. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he enseñado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Por qué será que Jesús dijo a sus discípulos de antemano que en el mundo tendrás aflicción? ¿Por qué crees? Porque el cielo pasó, lo que nos pasa a nosotros. Él pasó con aflicción. ¿Cuántas veces no trataron de matar a Jesús, arrestarlo? ¿Cuántas veces no lo confrontaron? ¿Cuántas veces no le hicieron trampa en preguntarle cosas de doble sentido, de manera que nunca podía haber nada malo en él, que por último tuvieron que poner dos mentirosos que diera falso testimonio contra él?
para poder juzgarlo, pero nunca hallaron nada en contra. Se le dijeron que tenía demonios. Sí, lo acusaron que tenía demonios, lo acusaron que era hijo de fornicación, lo acusaron de que él estaba en contra de Moisés, los profetas, que tantas cosas que no lo acusaron. Jesús pasó por un tiempo de con muchas aflicciones, y por eso él dijo, en el mundo, oigan, en el mundo, nosotros no somos de ese mundo. Jesús dijo que nosotros no somos de ese mundo, ¿verdad? Él dijo, no somos de ese mundo, somos de nuestro Padre Celestial, somos parte de la patria celestial. En ese mundo nosotros no vivimos conforme a ese mundo, sino vivimos conforme a la voluntad de Dios, que muchas veces es lo contrario del mundo. Y por eso odiaron a Jesús, por eso odiaron los discípulos, a Esteban y a todos los que pararon firme en la verdad de Cristo Jesús. Lo odiaron y muchos sufrieron, muchos dieron su vida por eso. Entonces por eso el Señor dice que vamos a tener aflicciones, pero también tenemos que confiar. Cualquier aflicción que podemos tener, Él lo venció si permanecemos en la verdad. El momento que salimos de la verdad y tratamos de acomodar cosas, entonces ya no estamos en el poder vencedor de Cristo Jesús. El momento, y desafortunadamente más y más estamos viendo eso en la iglesia, tratan de acomodar la iglesia a la cultura actual de ese mundo, a ser más aceptable porque no queremos ofender a nadie. Oiga, yo le voy a decir una cosa, Jesús no andaba preocupando de defender a la gente. Él no era cruel, no era grosero, no era un iracundo. Él hablaba la verdad y le hacía las cosas que mucha gente no quería oír. Él tenía multitudes que lo seguían. Y él en una ocasión le dijo, ustedes solo me siguen porque le he dado de comer. Solo por eso, por la comida me están siguiendo, no porque realmente me quieren seguir. Y él dijo, a menos que comen mi cuerpo y beben mi sangre, o sea, ya hablando de aceptar a Él como su Salvador y ser parte de su cuerpo, dice, no tendrá vida en vosotros. Y la gente se ofendió. Y se fueron muchos, que quedó solo los discípulos. Y llegaron los discípulos, oye Señor, tú lo ofendiste a ellos. Y Jesús, ¿qué dijo? Ay, pobrecito, déme pedir perdón. Déjame poner algo en TikTok para decir que disculpa, que no quería ofenderlo, que está bien, venga a comer. No, Él no hizo nada de eso. Él dijo, ustedes también están ofendidos, váyanse. Ustedes también se pueden ir si están ofendidos. Si yo te estoy ofendiendo y tú no estás dispuesto a aceptar mi doctrina, mi verdadera comida, mi verdadera bebida, váyanse. Y ahí fue donde Pedro, por el Espíritu Santo, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros también, ¿a quién iremos? ¿Ah? Nosotros también, digo, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos Realmente ir? sí. Hay gente que se cansa, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ir. ¿Y a dónde va a ir entonces? ¿Dónde vas a ir? ¿En qué se va a involucrar que va a ocupar el lugar de Dios en su vida? ¿En qué palabra o filosofía o psicología se va a meter que te va a dar vida eterna? No hay ninguno, no hay otro lugar. Por eso Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Vamos a ir a los políticos, vamos a ir a los falsos profetas, vamos a ir a las falsas religiones. Yo sé que todo eso es falso, no hay otro lugar. Entonces, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de apostasía Pero también, así como estamos en tiempos peligrosos, podemos ver el movimiento que hay sí. de personas que se están despertando, yendo a la iglesia, hasta aceptando a Jesús como su Salvador. Pero es que en estos días especialmente se ha visto bastante eso. Actualmente, tú estabas contándome de un artículo que hay ahora en ese
mes ha vendido más Biblias que en cualquier otro mes. Hay gente que está comprando no sé cuántos millones de Biblias más de lo que regularmente se compra. Hay en particular en los jóvenes adultos que están yendo a la iglesia más que los gente anciano y a la gente maduro que hemos estado en la iglesia ahora. Y por eso nosotros tenemos que reconocer que estamos en esos tiempos y también debemos de realmente tener cuidado de estar hablando mal de la novia de Cristo Jesús, porque ya viene el novio y yo sé cualquier novio aquí que si alguien anda hablando mal de su novia cuando llega, ¿verdad, hermano Juan? Que si cuando estaba enamorado ahí de hermana Delmi, si alguien se atrevía a decir algo mal de ella, Juan ya lo salía con los tacos de fútbol ahí para rayarlos ahí, ¿verdad? Él todavía está enamorado. Sí. Entonces Jesús regresa y toda gente que anda hablando mal de su novio va a tener que rendir cuentas. Y la gente a veces tan fácil habla que la iglesia es una hipócrita, que todos los miembros de la iglesia... Está hablando de la novia de Cristo Jesús. Que hay mucha ignorancia. Mejor tenga cuidado con lo que está diciendo. Yo que hay mucha ignorancia. A veces la gente habla, dice cosas como tienen a la venida de Jesús por tardía. Sí. Entonces piensa que todavía hay tiempo o que no existe. Entonces con facilidad pueden decir, abrir la boca y decir cosas de la iglesia, de los hijos de Dios. Sí. Así que uno tiene que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios. Tu mamá. Pero, ¿quién causa todo eso? Hay alguien que está causando todo eso. Que se llama Satanás. Sí, es cierto, detrás de todo la maldad y dice que el diablo solo ha venido a matar, hurtar y destruir. Él es que está tratando de destruir. No está tratando de matar a los incrédulos. No está tratando de matar y destruir a los que ya la tienen en su poder. Está tratando de destruir nosotros, la iglesia. Es que a ellos los usan. ¿Ah? A ellos los usan los incrédulos, las personas que no creen en Dios son los que son usados por el diablo, como dice el hermano. Y aquellos, incluyendo cristianos, que no están bien con el Señor, aquellos que se están alejando y están entrando en el territorio porque tal vez están ofendidos o algo, ya se ponen al lado de lo que el enemigo está hablando. Y por eso digo yo, el que habla mal de la iglesia es el mismo diablo, y si hay personas hablando, se están juntando con la opinión del diablo, y creo que no es un buen lugar de estar juntando con la opinión del diablo, sí. Y también la misma palabra nos dice que aún nosotros antes teníamos otro padre. Sí. Y uno obedece al padre que pertenece. Bueno, no vayamos tan lejos diciendo que antes, sí, ok, muy bien. Mira Pedro, el líder escogido de la iglesia. En un momento dado comenzó a decir a Jesús, no, Jesús, ten misericordia de sí mismo, tú no tienes que sufrir, tú no tienes que ir a la cruz y todo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Quién lo está usando? Jesús le dijo, apartad de mí, Satanás, que me estropiezo. Esas palabras que uno puede decir, pues Pedro estaba tratando de consolar al Señor, que por qué entonces va a sufrir, por qué va a hacer eso. Pero lo que él estaba haciendo es escuchando la voz del enemigo. Y estamos hablando de Pedro, un cristiano, un líder de la iglesia. Se confundió y pensaba que tal vez si yo trato de persuadir al Señor que no vaya a la cruz, que Él está diciendo ten compasión de sí, pero el mismo Señor lo identificó como el mismo diablo. Es que el enemigo susurra a los oídos también de los cristianos, sí, de los creyentes. Exacto. Y por eso nosotros tenemos que tener el discernimiento. Pero también no dijo, apártate de mí, Pedro. No, exacto. Y por eso yo digo, aunque era Pedro hablando, y él identificó que esa palabra venía del mismo diablo.
que una influencia del diablo. Entonces, cuando un hermano o hermana comienza a hablar cosas que no concuerdan con la palabra, que no es parte de Dios, están siendo influenciados por el mismo enemigo. Y a veces sin saber, porque yo sé que Pedro no estaba, sí, Satanás me está diciendo eso, déjeme decir eso, sino que, sí, me parece que está bien. Pobrecito Jesús, que no vaya a la cruz. Está igual. ¿Qué fue lo con Eva? El diablo no lo cogió la jeta a Eva y le metió metió la manzana o la fruta a la boca y le dijo, machica. No. Solamente dijo, con que Dios te dijo que no puede comer del fruto del jardín. ¿Verdad? Comenzó con un wiri, como decimos ahí. ¿Verdad? Comenzó con una mentira. No, Dios no dijo que no podemos comer de todo el fruto, excepto del árbol de la ciencia de bien y mal, que el día que comemos eso, morirá. Ella sabía porque Adán le había dicho a ella sabía lo que Dios le había dicho. Pero el diablo le dijo, no morirás. Y ella comenzó a codiciar, a decir, pero ese fruto se ve bueno. A lo mejor tenía diamantes el fruto. Quién sabe, algo le llamó mucho la atención. Era un pinky ahí, ¿verdad? Era algo que le llamó la atención el fruto. Y era codiciable y dije, bueno, ¿quién no quiere ser como Dios? Yo admiro a Dios, yo quiero ser como Él. Entonces cogió el fruto. Solo fue algo persuadido. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, tener nuestra mente guardado donde el enemigo no le demos cabido. Y la única manera que vamos a hacer eso es llenar nuestra mente, nuestro espíritu de su palabra y caminar sabiendo que estoy caminando en la voluntad de Dios. Amén, para poder identificar al malo, al malvado. Dice en Filipenses, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo tenía tanta convicción que él dijo, mientras que estoy en esa vida tengo un solo propósito y es para vivir para Cristo. Amén. Y el día, porque cada rato a Pablo lo estaban tratando de matar, de apedrear, de ahogar, de envenenar, de encarcelar, tantas cosas, y él dijo, no, el día que yo me muero, es ganancia para mí. Los que se quedan atrás son los que están sufriendo y llorando. El día que yo me muero se me acaban todos mis problemas, porque ahora voy a estar presente en el Señor. Si es que estoy viviendo para Cristo, esa es la cosa, porque para mí el vivir es Cristo, entonces morir es ganancia. Pero si yo no estoy viviendo para Cristo, ¿será la muerte ganancia? ¿Creen ustedes? ¿No? No, porque se pierde. Exacto. Si no estamos viviendo, porque el Señor mismo dice, el que se avergüenza de mí, el que me niega a mí, yo le negaré delante del Padre. Yo quiero que ustedes caminan en esa vida y yo tengo el lugar preparado para todos, pero tenemos que estar dispuestos. Nuestra vida pertenece a Él. Estamos odiados en ese mundo. Estamos afligidos por todos lados. Como dijo Jesús, somos como cordero llevado al matadero. Sí, Marilena. Sí, como dijo anteriormente con lo de Eva, su mirada estaba puesta en el fruto. Sí. Entonces, si nos ponemos en el mundo actual, ¿verdad? Tenemos que mirar en dónde está nuestra mirada, ¿verdad? Poner más atención a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra, y como dice la palabra, orar sin cesar para que no podamos caer en tentación. Sí, muy cierto. Es buen punto que está diciendo, porque ella quitó la mirada de Dios, quitó la mirada en lo que ella sabía y comenzó a permitir razonar. Como un fruto tan bonito, algo que me va a alcanzar para ser igual que Dios, ¿cómo que no debo de comer de eso? Y comenzó en su propia razón. Ella sabía, imagínense que dichoso, ellos tenían una sola ley, y era no comer del fruto de la ciencia de bien y mal.
Podían comer de todo. Todos los mangos que quiere, todo los bananos, papaya y quién sabe qué frutos celestiales que existía que ni conocemos. Las delicias. Podían hacer todo lo que querían. Y había una sola ley, que no la haga. Y eso era donde el diablo lo persuadió y dijo, y no solo ella, ¿verdad? Yo sé que por ahí dice, por culpa de Eva, pues nos sacaron del Edén. Pero él le llevó el fruto a Adán, y Adán también lo comió. Y fue decisión de él. A lo mejor él hace tiempo estaba con ganas de comerlo, y por miedo o por arrogante tal vez, no se lo comió. Él era obediente solamente hasta que llegó Eva y lo convenció. Pero cuando Eva lo llevó ahí, dijo, mire, aquí tengo ese fruto, ya me lo estoy comiendo, no me ha pasado nada, cómelo tú. Y él, en vez de haber sido el hombre de la casa, el sacerdote del hogar, es decir, no, eso pertenece a Dios, eso no es nuestro, vamos a arrepentirnos, vamos a pedir perdón. Se lo comió, fueron abiertos los ojos, y la primera cosa que hicieron, a esconderse de Dios, alejarse de Dios, apartar de Dios y avergonzarse. Sí, Willy. Siempre he tenido la curiosidad que por qué no pasó cuando Eva se lo comió, sino cuando Adán se lo comió. Sí. Yo creo que porque Adán era la cabeza, como hoy en día la palabra enseña que los hombres somos la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre. Entonces acuérdese que Jesús, cuando Jesús habla de eso, Él no habla de Eva, Él habla de Adán pecó, el primer hombre. Por la muerte, no dice la muerte entró por Eva, no. ¿Qué dice la palabra? La primera muerte entró por Adán, porque él tenía la responsabilidad. Porque acuérdense que antes que Dios creó Eva, Dios fue que le dijo a Adán, ese árbol es mío, no lo comes. De todo puede comer. Entonces él tenía la responsabilidad porque Dios le dio esa instrucción a él. Y por eso después, cuando trajo Eva, y de seguro él estaba llevando por todo su jardín ahí, disfrutando y todo, y dijo, mire, pero una cosa es, ve ese árbol dice Dios que no lo comemos. Entonces Eva recibió la información de Adán, no directamente de Dios. Ahora, eso no es excusa, pero Jesús puso la responsabilidad de las acciones sobre Adán. Entonces por ahí dice, por un hombre entró la muerte, pero también por el segundo Adán entró la vida, que es Cristo Jesús. Yo creo que también por eso en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, el hombre es inmensamente atacado. Sí. En esta sociedad Sí. es el hombre el que más atacan. Sí. Si es el homosexualismo, es más el hombre, porque claro, y también hay mujeres que están involucradas Sí. en eso, pero es el hombre que es más atacado por el enemigo. Bueno, quieren ruinar la identidad del hombre, de lo que es el hombre. Quieren ruinar que el hombre ya no sea que hombre, y las mujeres que quieren aparentar hombres sea una versión pervertida de un hombre. Así que siempre ese es lo que Dios creó hombre, y la autoridad que Dios dio al hombre, el diablo siempre la anda queriendo destruir, atacar. Y por eso vemos hoy en día más y más, estamos viendo ese tipo de ataques. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que reconocer, mire, yo tengo una responsabilidad de vivir en la palabra, lo que la palabra me dice, obedecer la palabra, y entender que Dios, lo que Él escribió, es para nuestro bien. Entonces queremos ir a 1 Corintios 15, 53, si tú lo puedes leer, ¿lo tiene ahí? Sí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Qué bueno saber, hermano, con todo lo que ese mundo nos hace sufrir y lo que padecemos no es en vano. La palabra dice. Ningún ataque del diablo, ningún ataque de la gente, ninguna cosa que ha venido contra nosotros ha sido en vano. Todo tiene su propósito, y si nosotros perseveremos, nosotros también podemos decir, como dice aquí: oh muerte, ¿dónde está su aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros hemos sido hechos más que vencedores porque Cristo venció la muerte. Amén. Cristo venció la muerte, venció el sepulcro. El mes pasado y hoy más temprano estamos hablando de ese con Shirley y Willy, que cuando llegó Juan y Pedro a la tumba del Señor, siempre hay un gran debate de por qué ¿cómo que le llaman? Los lienzos. Lienzos. O sea, la tela. Lienzos. ¿Ah? Lienzos. Lienzos de Jesús, dice en una versión, dice que estaban doblados y puestos sobre la piedra donde estaba su cuerpo acostado. ¿Por qué fue que Jesús tomó el tiempo de quitarlo, doblarlo y ponerlo ahí? Entonces estaba compartiendo, el pasado creo que fue Tony Evans o no me acuerdo cuál predicador, dijo que nosotros vemos eso y no lo entendemos, pero en las costumbres de los judíos, cuando ellos iban a un restaurante, por decir así, o un lugar, o una casa que le invitaron, y si esa gente tal vez no lo trataran bien, ellos a terminar de comer cogían el pañuelo y lo ponían ahí bien doblado en la mesa, y eso significa: yo no vuelvo aquí, yo no voy a regresar aquí. Lo pongo el pañuelo ahí, como quien dice: yo no he estado aquí, aquí está, tal como cuando vine. Entonces Jesús puso eso simbólicamente para que los que iban a entrar se dieran cuenta: ya no voy a regresar aquí. Ya Jesús resucitó, su tumba hasta el día de hoy está vacío. Ningún otro fundador de religión puede aclamar esa verdad. Todo Buda, todo Hare Krishna, todo Mohammed, todos otros, ahí están muertos y siguen muertos. Pero la tumba de Jesús, el gran testimonio, está vacío. Y cuando puso el lienzo ahí, dijo: aquí yo no regreso. Aquí termina mi obra y no tengo por qué regresar a la tumba. Por eso dice: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya Jesús ya no puede regresar a la tumba, y nosotros también vamos a ser resucitados. Amén. Amén. ¿Comentarios o algo antes que se sigamos? Sí. Con lo que dijo anteriormente de que todo lo que hacemos, todo lo que pasamos, ataques, todo, ¿verdad? Es como dice aquí en Mateo 6: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, como dijo usted, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado estamos atesorando en el cielo nuestro tesoro. Sí, ¿verdad? sí. Si nosotros realmente estamos viviendo, reconociendo que mi verdadero lugar es en el cielo, debemos de estar siendo tesoros en el cielo. Ahora, como digo, yo entiendo, aquí ahí tenemos plan de ahorros y de retiro para que cuando estemos mayores ya no tenemos que seguir trabajando y podemos retirarnos. Pero realmente nuestros tesoros deben estar invertidos en el reino de Dios.
porque ahí es donde vamos a pasar la eternidad. Los tesoros en el cielo son espirituales. Sí. Entonces sí. aquí acumulamos riqueza, pero para vivir aquí en la tierra. Sí. Okay. Bueno, el domingo no tuve tiempo de leer un parte que la pastora Shirley va a leer. Esa es una historia bien impresionante acerca de verdaderos cristianos que reconocen que vivir es Cristo y morir es ganancia. Dice aquí el cordero que fue inmolado por el reverendo Paris Reinhardt. 10 checos no se tradujo esa palabra. 2 jóvenes moravos escucharon hablar de una isla en las Indias occidentales donde un propietario británico ateo tenía entre 2.000 y 3.000 esclavos. El propietario había dicho: ningún predicador, ningún clérigo se quedará nunca en esta isla. Si naufraga, lo mantendremos en una casa separada hasta que tenga que irse, pero nunca nos hablará a ninguno de nosotros sobre Dios. Estoy harto de todas estas tonterías. 3.000 esclavos de la selva de África fueron llevados a una isla en el Atlántico, allí para vivir y morir sin saber de Cristo. Y estos 2 jóvenes alemanes de 20 años de la secta de Moravia se enteraron de su difícil situación, se vendieron al plantador británico por el precio estándar para un esclavo y usaron el dinero que recibieron de su venta para comprar pasajes a las Indias occidentales. El avaro y aso plantador ateo ni siquiera los transportaría. La comunidad de Moravia vino a ver a los 2 hombres que nunca volverían, habiéndose vendido libremente a una vida de esclavitud. Como miembros de la comunidad de esclavos, serían testigos como cristianos del amor de Dios. Los miembros de la familia estaban emocionados, llorando. ¿Fue este sacrificio extremo sabio? ¿Era necesario? A medida que el barco se deslizaba por el mar y la brecha se ampliaba, las cáscaras habían sido desprendidas y estaban acurrucadas en el muelle. Los jóvenes vieron la brecha cada vez más ampliada, se unieron de brazos, levantaron las manos y gritaron a través de la extendida brecha: que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Esto se convirtió en la llamada de las misiones de Moravia, y esta es nuestra única razón para hacer que el cordero que fue inmolado puede recibir la recompensa de su sufrimiento. Amén. Qué extraordinario ese jóvenes que se habían oído acerca de esos 2.000, 3.000 esclavos que estaban en una isla ahí en el Caribbean, en el Caribe, donde nunca iban a escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces esos 2 jóvenes de 20 años alemanes que tenían toda su vida por delante decidieron vender sus mismas personas como esclavos para que fueran a la isla y viviera y muriera como esclavos, con tal de poder compartir con los otros esclavos acerca de Cristo Jesús. Uno diría, qué locura de esos jóvenes. Pero el momento cuando ellos se iban alejando su barco, gritaron el propósito por lo cual ellos estaban haciendo lo que hicieron, era para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. O sea, ellos dijeron: Jesucristo sufrió y Él es digno de cualquier sufrimiento nuestro. Y estaban hasta dispuestos a venderse como esclavos. Imagine que no solamente se vendieron como esclavos, pero tuvieron que usar el dinero para pagar un barco para que lo lleve a la isla, porque el ateo, el dueño de los esclavos, dijo: yo no lo voy a transportar. Así que lo vendió. Ahora ustedes son esclavos, pero ahora ustedes tienen que transportarse a sí mismos. Usaron el mismo dinero de haberse vendido como esclavos para transportar y para vivir el resto de su vida, con el propósito de vivir el resto de su vida ahí en la isla
con tal de poder compartir a esas almas desconocidos, esas almas que no tienen ninguna esperanza, esas almas que nunca iban a tener la oportunidad de oír el Evangelio y iban a morir en esa isla sin saber quién es Cristo Jesús. Sin embargo, esos dos jóvenes fueron, me imagino el maltrato que recibieron, el sufrimiento que tuvieron que sufrir, pero estaban dispuestos con tal de poder hablar la gente de Cristo Jesús. Wow, qué compromiso más grande, ¿no? Gran testimonio, jovencitos, ¿verdad? Sí. Entregar su vida por Jesús. Y lo dieron por su propia cuenta. Le dieron, ellos mismos sintieron ese llamado en su corazón tan fuerte que no importaba el precio que tenían que pagar por llevar el Evangelio. Y hoy en día, ¿qué podemos decir acerca de nosotros, la iglesia hoy en día? A veces la gente no quiere venir a la iglesia, aunque tiene carro para venir, aunque la iglesia tiene aire acondicionado y tenemos cosas bonitas y todo moderno, y hasta hermano Rigo nos hace comida rico, y aún así la gente no quiere, no están dispuestos ni con todas las comodidades de venir a la iglesia. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a dar su vida por causa del Evangelio. Yo creo que a medida que estamos acercando más y más a los últimos días, tenemos que realmente reflexionar si realmente yo estoy sirviendo a Dios y honrando, si el Cordero inmolado está recibiendo la recompensa por su sufrimiento. Amén. Amén. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Creo Sí. que, por ejemplo, en Honduras no tienen las comunidades que hay aquí, Sí. carros y todo, y he visto gente caminar 3-4 millas en lo oscuro y regresar a su casa, salir a qué horas de la noche y trabajar el siguiente día solo para ir a la iglesia. Sí. ¿Por ¿Y qué cuántas será? veces a la semana van a la iglesia? Sí. ¿Cuántas veces? Lo menos 4 veces. Por lo menos Muchas 4 iglesias- veces a la semana. Muchas iglesias es todos los días. Toda la noche también hay, sí, todos los días. Ujú. Además de ir a evangelizar y otras cosas. Exacto. ¿Qué será que pasó con Estados Unidos? Sí. Bueno, Mucha riqueza, ¿mucha qué? riqueza. Yo creo que es muchas distracciones. Hay cosas que quieren competir con nuestro tiempo. Yo creo que también aquí hay un término que recientemente lo estoy escuchando que dice el evangelio americano. O sea, no solamente el evangelio, sino un evangelio acomodado a la cultura o la manera que vivimos. En el púlpito muchos mensajes son de que no, todo está bien, así como tú eres, así como ven, y si viene bien, si no viene bien, no te preocupes. Hay gente que ahora las redes sociales han reemplazado lo que es una congregación. Yo puedo escuchar mejor predicador si me quedo en casa mirando tal predicador. Hay ese como un pereza espiritual. Yo creo que la mucha riqueza, la mucha comodidad, porque como dice ella, en Honduras y en los países donde hay la pobreza por la necesidad, buscan más de Dios, pero a veces esas mismas personas que están en la pobreza, ya cuando vienen a los Estados Unidos, Sí. la conformidad, la riqueza, el carro y todo, se vuelven igual que la gente de acá. Yo puedo ser todas las semanas que hablo con personas que han venido a su país y lo invito a la iglesia. Oh, sí, yo en mi país, yo asistí a la iglesia, yo fui músico, yo evangelizaba y todo. ¿Y por qué aquí? No, es que aquí tengo que trabajar. Aquí vengo a trabajar y todo. No, pero dice una palabra, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, han alejado de esa mentalidad y están aceptando, no, aquí vengo con otro propósito y no es de buscar a Dios.
Qué bueno que algunos sí lo buscan, algunos sí Sí, no son todos. están involucrados en la iglesia y todo, pero qué tristeza que la gente que quizás, como dice la pastora, por la necesidad en sus países y tal vez hasta la desesperación, buscaba a Dios. Pero ya viene aquí, ya están ganando bien, ya tiene su estilo de vida, ya no siente que tiene necesidad de Dios. Me parece nuevamente qué voz están escuchando. Sí, Porque si el enemigo le está diciendo no, tienes que trabajar. No, estás cansado o cansada. sí, No tienes cargo o qué sé yo. Y mucha distracción, realmente. sí, pero gracias a Dios, como estamos diciendo más temprano, ahorita como que ha habido un cambio. Y en particular, vuelvo a repetir, los jóvenes. Estamos viendo que en varias universidades, estamos hablando ya desde el año pasado, comenzó eso, no recientemente con todo lo que ha pasado. En muchas universidades está juntando la gente para orar y alabar a Dios, y los jóvenes, hay avivamientos que están pasando con grupos que son grupos de estudio en casa, ¿verdad? Grupos de hogar y cosas que ahí se está moviendo el Espíritu de Dios. Estaba leyendo un artículo hoy casualmente que ahora ha habido más bautismos que en este año que no sé en cuántas décadas que ha habido bautismos. La gente se está despertando, gracias a Dios. Y yo sé que la mayoría son jóvenes, pero realmente hay de todas edades. Hay algunos que tal vez se estaban enfriando, algunos pastores con quien estoy hablando, algunas personas han llegado a la iglesia y han dicho, tengo 20 años de no venir a la iglesia. Antes congregaba y era fiel y todo, pero dejé de congregar y ahora estoy de regreso y voy a seguir congregando. Eso es algo tan importante, hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos unidos, como Jesús oró en la noche que estaba en Getsemaní. Padre, yo oro para que sean uno en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. Pero yo creo que es también que la gente anda buscando, comprando más Biblia, los jóvenes, qué sé yo. ¿Por qué? Por la situación que estamos viviendo en el mundo. Pero que si todo se calmara otra vez, no tanta guerra, no tanto esto, lo otro, siguieran en la iglesia. Ojalá. Porque en un tiempo seguían, pero ahora. Sí, sí. Escucha. Yo estaba escuchando hoy con una prima que estábamos hablando, me estaba comentando que para el Día del Niño en nuestros países hubieron niños que le llevaron una hamburguesa por primera vez, vieron y se comieron una hamburguesa. Yo me imagino que si nosotros comparamos lo que es acá, usted donde quiera que vaya hay internet, hay distracción, hay posibilidades, Sí. hay independencia, cada quien empieza a trabajar, empieza a ganar, pero en Honduras, para que usted pueda tener acceso a datos de internet, o tiene que tener una buena posición económica, o tiene que comprar saldo y todo es más difícil. Entonces creo que allá todavía hay una inocencia en cada persona al no tener las accesibilidades y la posibilidad de estar procrastinando o perdiendo el tiempo. Buscan de Dios, buscan a leer la palabra y buscan ese calor de estar entre hermanos también, leer la palabra, hacer una comunidad de apoyo. Sí. Y la verdad que cada quien agarra su camino. Sí, Cada quien se independiza, cada quien ya dice, no, yo ya tengo mi posibilidad, yo ya puedo hacer esto, yo ya puedo hacer el otro, yo no necesito de nadie. Sí. Es que también algo muy interesante que unos misioneros observaron, y yo también veo que es cierto, si usted va a casi cualquier pueblo o hasta ciudades en nuestros países,
¿dónde está el centro? ¿Qué hay en el mero centro de la ciudad y del pueblo? Por lo general hay una plaza y enfrente de la plaza una iglesia, por lo general católico. Pero esos pueblos y esas ciudades fueron fundados sobre las iglesias que se formaban y la gente se juntaba. Y era una identidad de la gente que estaban ahí. Entonces, es algo en particular en el pueblo hispano y también en muchos lugares en Europa también, que eso es parte de su cultura, parte de su identidad. Y a pensar que pues por mucho tiempo la gente se ha alejado, la gente se ha olvidado de eso, pero hay algo en ellos que parece que hoy en día la gente se identifica y quieren volver a tener ese comunión con la iglesia, con lo que es realmente algo que viene de sus antepasados, que es parte del cultural. Entonces, es cierto que en muchos otros países no tiene todas las diversiones o distracciones como lo que hay aquí. Pero también algunos no tienen pues ese parte infundido en su cultura acerca del respeto de la casa de Dios. Y mucha gente pues tal vez ni iba a la iglesia, pero por lo menos lo respetaban. Pero ahora como que Dios está haciendo un llamado a la gente y hay gente que están sintiendo, yo necesito buscar de Dios. Y están yendo hasta la iglesia católica, hay avivamiento, hasta en grupos de casa que no están conectados con ninguna iglesia porque el gobierno no lo permite, hay avivamiento. Hay un hambre y sed por las cosas de Dios ahorita. Hay gente que están diciendo, tiene que ver algo más de lo que ese mundo ofrece. Y como decía en el tiempo antiguo, que toda persona tiene un lugar vacío en su vida que solo Dios lo puede llenar. Yo creo que aquí, a pesar que hay tanta el internet y hay tantas distracciones, pero mire cómo esa gente, en particular los jóvenes, están diciendo, no, yo quiero buscar de Dios. Yo quiero estar en grupos, no solamente ir a la iglesia, sino traer la iglesia y la palabra a mi escuela, a mi universidad, traerlos a la plaza, a los parques y cosas así. Yo quiero tener esa comunión, porque ellos se están dando cuenta que el hecho que tiene acceso a tantas distracciones, eso no lo va a llenar tampoco. No lo llena, no. Llega un momento donde ya tanto red social, tanto hasta deportes y tanta televisión, tanto cosas que hay, ya no me llena como cuando estoy en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es real, hermanos. La presencia del Espíritu Santo es real. Y cuando uno tiene un encuentro con eso es lo que uno quiere. Eso es lo que uno anhela, eso es lo que desea. Así que estamos en los tiempos que la palabra dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Que la lluvia postrera que del avivamiento va a ser mayor que la lluvia primera. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, hermanos. Sí, yo creo que sí también, porque ese es los comienzos de esa lluvia tardía. Entonces, y en realidad es algo de que contentarse, porque uno mira las maldades que existen, pero también con el avivamiento que está viendo en la gente de 18 como hasta los 40 y pico, estamos mirando que hay una sed en el mover de Dios. Definitivamente, así que yo creo que nosotros tenemos que reconocer eso y ser parte de eso y ser personas con denuedo, hablar, no tener miedo de hablar. El miedo no es del Señor. Tenemos que ser personas que no nos avergonzamos de ese evangelio, de ese Cristo. Amén. Y que nosotros podemos defender nuestra fe.
Porque hay personas que nos van a criticar, hay personas que van a decir, no, eso es mentira, ustedes son hipócritas y todo. No, mire, la palabra de Dios es la palabra de Dios. La verdad es la verdad. Tú le puedes, como decía, creo que fue Abraham Lincoln, si alguien dice que el perro tiene 5 patas, ¿cuántas patas tiene? Tiene 4. Puede decir que tiene 5, 6 o 10 patas, pero la verdad tiene 4 patas. Así mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y esa verdad nunca ha cambiado ni nunca va a cambiar. Y es el fundamento de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Su evangelio es la verdad, la palabra es la verdad. Y nosotros lo tenemos, hermanos. Nosotros tenemos la verdadera verdad. Amén. La única verdad. Somos privilegiados de tenerlo. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Amén. No tengo por qué. Sí. Bueno, pues siempre cuando hablamos se nos va el tiempo tan rápido, ¿verdad? Sí. Amén. Así que pues queremos cerrar y dar gracias al Señor. Vamos a orar, pero primero queremos invitar a todas las personas, tanto los que están aquí como los que nos están viendo por las redes sociales, ¿por qué no nos visita aquí en Iglesia Vida? Amén. Que podemos, que este domingo estaremos aquí a las 10:30. Vamos a comenzar el primer servicio del mes. Siempre disfrutamos un buen tiempo con la Santa Cena y uno de nuestros predicadores de casa, nuestro hermano Juan, va a estar compartiendo. Amén. Así que no nos perdemos esa oportunidad de estar aquí en la iglesia, y todos los domingos tenemos personas maravillosas que van a estar compartiendo. Así que estamos en el 211 Waldo Street en Metairie, una cuadra de Kenner, una cuadra de Airline, cerquita, facilito para llegar todo. No, por más información puede ir a iglesiavidaneworleans.com, iglesiavidaneworleans.com. Ahí hay mucha más información acerca de nuestra iglesia. Así que lo invitamos. Vamos a cerrar en oración. Si puedes cerrar en oración. Claro que sí. Pues gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tuvimos hablando de tu palabra, Señor. Sí, mi Dios, gracias. Que nos da vida, que nos da libertad, que nos da unción para poder seguir y hablar de tu palabra, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos, y las personas que estuvieron a través de las redes sociales, Señor. Mandamos bendiciones y tu protección en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias a todos los que estuvieron aquí participando. La amamos mucho y la esperamos la próxima semana aquí. Amén. En Iglesia Vida. Y como siempre pedimos que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo a las 10:30 de la mañana. Servicio de oración todos los viernes a las 7:30 p.m. Estudio bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en la Iglesia Vida. Que Dios te bendiga.